de escribir a nuestro Señor Jesucristo, a su llamado, a su misión, a la encomienda que el Padre le dio. Pues vamos a orar. Padre, te bendecimos, te alabamos, te agradecemos que nos permitas estar aquí hoy reunidos. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Cristo, el incomparable, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el deseado de las naciones, el Príncipe de paz, el Rey eterno, quien tiene la justicia y la verdad en sus muslos, quien lleva esa corona de soberano, quien vence a las naciones, quien ha derrotado la muerte y le ha quitado el poder al pecado, quien nos ha salvado por su gracia, por su bondad, por su sacrificio, quien es el Hijo eterno, el Dios que coexiste con el Padre y el Espíritu Santo, el soberano, el justo, el santo. Te agradecemos, Padre, por Cristo, y en ese mismo nombre oramos, deseando que nos muestres más de Cristo en cada palabra, en cada meditación, en cada vez que nos reunimos a escuchar tu palabra. Que sea glorificado tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos al libro de Mateo. Seguimos viendo este pasaje en Mateo capítulo 12. Veremos el día de hoy del 15 al 21. Mateo 12, del 15 al 21. Hemos visto dos historias o dos partes de esa misma historia. Cuando Jesús llega a la sinagoga de los fariseos, de los judíos, y bueno, al caminar por ahí, sus discípulos arrancan espigas y las van comiendo. Eso dio pauta a que fuera observado por los fariseos. Y lejos de preocuparse o invitarlos a comer, incluso, pues fue más notorio el hecho de acusarlo porque estaban, según ellos, transgrediendo el día de reposo. Inmediatamente después, ya entrando a la sinagoga, y yo creo que ese día hasta no se dice, no sé si suspendieron el culto, porque había sobre el ambiente una tensión grande. Los fariseos estaban simplemente con ojos de pistola, como se dice por ahí, porque estaban apuntando y en el momento en que se descuidara, disparar. Ya habían disparado antes de entrar ahí a la sinagoga el hecho de, tú no eres Dios, tú no eres el Mesías, tú no eres el Salvador porque quebrantas la ley de Dios. En esta otra oportunidad que vimos la semana pasada, siguieron. Lo sorprendente ahí es que pues ya fue también algo mucho más asombroso. Por lo tanto, el Señor Jesús está respondiendo a estas controversias que los fariseos plantean en cuanto al día de reposo. Él termina confrontándolos. Yo podría pensar que, bueno, a lo mejor sin enojarse, aunque después un pasaje paralelo nos dice que el Señor Jesús sí estaba indignado contra estos fariseos, estaba triste también. Ahorita leemos algunos pasajes paralelos. Jesús les dio una lección tomando la misma palabra de Dios y llevándolos a que ellos mismos sacaran la conclusión. Cuando le preguntan a él, bueno, no fue una pregunta, fue una sentencia, tú estás violando el día de reposo. Él les termina haciendo la pregunta, ¿es lícito entonces? Termina él respondiendo en base a sus acusaciones, sí es lícito, se puede hacer el bien en el día de reposo. Y ahí Mateo 12:12 nos dice esta respuesta que da Jesús. Mateo 12:12 dice así, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Estos fariseos quisieron poner a prueba a Jesús para ver si él sanaba a este hombre que tenía la mano seca. La adoración a Dios y el amor al prójimo son pilares de la ley de Dios. Ellos estaban queriendo resaltar un pilar que es el amor a Dios, pero derribar otro,
que es el amor al prójimo. Cuando le preguntan al Señor Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En Mateo 22, 36, Él responde, en el versículo 37, Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto está en Mateo 22, 36 al 40. Dice el versículo 38, este es el grande y primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está hablando de un orden de los mandamientos en el sentido de cuál se dijo primero. Si no, tendríamos que ir a Éxodo 20 y terminaríamos diciendo que no, que es otro. Es con respecto a los ídolos y la adoración a los falsos dioses. Pero el segundo y más grande mandamiento, en resumen, dice el Señor Jesús, es amar al prójimo como a ti mismo. Y dice versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo está englobado ahí. Hay una ley moral y ley ceremonial. Todo lo que Dios ordena es en virtud de lo que pretende para la adoración a Dios. Pero también en el camino nos encontramos con las relaciones humanas. Y sí, el Señor dio leyes para podernos relacionar con nuestros prójimos. Los 10 mandamientos básicamente están divididos en esas dos secciones. La adoración a Dios, los primeros 4 mandamientos, y el amor al prójimo, los siguientes 6 mandamientos. Del 1 al 4 se refiere a Dios, a adorar a Dios, a honrar a Dios, a no hacer ídolos, a no blasfemar su nombre y a honrar el día de reposo. Los siguientes 6 mandamientos son en cuanto a las relaciones humanas: honrar a los padres, no robar, no mentir, no matar, no codiciar, no adulterar. Los fariseos, fíjense, buscaban la manera más cómoda para ellos, pero a la vez la manera más difícil para los hombres de adorar a Dios. Ellos buscaron una manera que se acomodaba a ellos, pero que a su vez servía como un filtro o como un impedimento para todos los demás. Supongamos hoy en día que digamos la única manera correcta para adorar a Dios es ir al seminario. Pues no todos podrían ir al seminario, o no todos van al seminario. Es una buena parte ir al seminario, estudiar la palabra, y aunque no vayas a un lugar, un centro educativo, un centro de formación, pues es tu deber estudiar la palabra. Pero a lo mejor implicaría costos, implicaría tiempos. Entonces podríamos decir, los espirituales son los del seminario y los demás son no espirituales. Y bueno, eso a lo mejor nos beneficia a algunos, ¿verdad? Que tenemos el tiempo o el recurso económico, o podemos acudir. Entonces se fijaron cómo ellos acomodaron de tal modo las leyes que les beneficiaran a ellos, pero que a su vez fueran un parteaguas con respecto a los demás. Quizá también con respecto a la posición social, los fariseos les encantaba el dinero, perseguían el dinero y estaban cerca de donde había dinero. Entonces muchas de sus mandamientos o de sus leyes tenían que ver quizá con dinero. Y entonces apartaban al resto del pueblo. Ellos tenían muy poca estima y muy poco amor al prójimo. Pensaban que simplemente decir no matar significa, pues, no dejes a un hombre muerto por medio del uso de la fuerza. Pero ellos mataban constantemente a los hombres al expresarles su odio, su repudio, su falta de aprecio. Veíamos en la mañana con los hermanos de Fundamentos de la Fe que en la ley de Dios sí está expresada la misericordia como una ley. Hoy en día, si queremos ayudar a los pobres, a los necesitados, a aquel que no tiene dónde dormir o no tiene nada que comer, aun si no queremos o si no podemos,
pues nadie va a la cárcel por no dar algo, ¿verdad? Bueno, en la ley de Dios sí era un requisito tener misericordia del pobre, ayudar al huérfano, a la viuda, al desamparado. El Señor sí lo demandaba para su pueblo. Debes ayudar. Hoy en día se deja abierto quien quiera ayudar, pero en su momento la ley es debes ayudar. Y ellos pues no se comprometían tanto en ayudar a la ley, a las personas. Fíjense, para muestra un botón, dicen, ¿verdad? Juan 7:49. Juan 7:49. Vienen a mi mente mientras buscamos esa cita, las veces que ellos confrontaron a Jesús. ¿Qué haces? ¿Qué haces relacionándote con esa gentuza? ¿Qué haces yendo a comer con ellos? ¿Qué haces permitiendo que te hablen y que estén cerca de ti? Dice aquí Juan 7:49. En voz de los fariseos dicen, pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. En el libro de Deuteronomio se le manda a Moisés que escriban los mandamientos y esa ley y pongan las bendiciones encima de un monte y las maldiciones encima de otro monte. No conocer la ley en sí no es, bueno, podríamos decir sí es una maldición porque no estamos conociendo a Dios, no nos beneficiamos o no tenemos esa bendición de conocer a Dios, pero más bien ya la maldición es quebrantar esa ley. Ellos que tenían en su poder la ley de Dios, pues estaban filtrando, por decirlo así, ese beneficio. Yo sí soy bendecido por Dios porque tengo acceso a la ley, pero ustedes no, entonces son malditos. Aléjate de ellos, Jesús. No dejes que se te acerquen. Son malas personas. Jesús les tiene que decir, bueno, ¿y ustedes por qué no les enseñan? ¿Por qué no los aman? ¿Por qué no suplen sus necesidades? ¿Por qué no cuidan de ellos? Los fariseos entonces no quedaron conformes con lo que Jesús hizo y las acciones que tuvo en su misma sinagoga, porque como conclusión del pasaje anterior, sí terminó sanando al hombre de la mano seca. Y este fue un milagro asombroso. Investigaciones y códices antiguos, y ya ven los medievales utilizaban ilustraciones para algunos pasajes. Y aparece a este hombre pues en vitrales y en ilustraciones que se hicieron en la antigüedad, como un hombre que tenía una mano caída, una mano débil. Ese es el significado de esa descripción de la enfermedad, del hombre de la mano seca, una mano que no tiene fuerza, que no tiene vida, que no se vale por sí misma. Entonces pudiera ser la propia mano que está seca, o incluso algunos ilustran todo el brazo. ¿Qué pasa? Que Jesús le termina diciendo en el versículo 13, Mateo 12, 13. Le dice, entonces Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. ¿Cuál mano? ¿La buena o la no buena? ¿La sana o la enferma? La enferma. Pero si es débil, si está imposibilitada, ¿cómo la puede extender? Vemos que ahí también es asombroso porque implica un acto de fe. Jesús cuando habla con otros también les pregunta, ¿crees que yo puedo sanarte? Sí, Señor, por eso estoy aquí. ¿Quieres sanarme? La cuestión no es si puedes hacerlo, la cuestión es, ¿quieres? Y Jesús decía, sí, sí quiero. En otras ocasiones puso a prueba, como aquí, te voy a sanar, pero debes extender tu mano. Y pues imagínense la complicación, una mano seca, una mano débil, ¿cómo la va a extender? ¿Cómo va a acercarse a hacer eso? En teoría parecería imposible. Señor, quiero caminar. Pues levántate. Te me tienes que levantar tú, Señor. No, levántate y agarra tus cosas y camina. ¿Se dan cuenta la fe? También la fe en las personas que están depositando esa confianza en Jesús.
extiende. Y yo me imagino a este hombre, pues contrariado de extiéndela, pues de aquí la puede ver. Él tendría que venir a tocarla, pero me pide que la extienda. Y dice ahí el versículo, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. En ese proceso de estirar su mano, fue tomando fuerza, no por el hombre, sino por Cristo que le estaba concediendo ese milagro. Algo que también resulta muy interesante es que a los fariseos, básicamente ellos aceptaron que Jesús sí tenía el poder para sanarlo. No le cuestionaron eso de, a ver, tienes el poder primero. Olvidémonos de que es día de reposo. ¿Tú tienes el poder de sanarlo? Ellos lo dieron por hecho. Eso también resulta asombroso. Dieron por hecho que él podía sanarlo y casi hasta buscaron debajo de las piedras, traigan un enfermo para que lo sane, porque él sana, él tiene el poder. Entonces lo trajeron, bienvenido, mira, te trajimos hoy, queremos que estés en nuestra sinagoga. Señor Jesús, aquí hay un enfermo, ¿lo vas a sanar hoy? ¿Lo vas a sanar hoy? ¿Por qué no lo llevaron en alguna otra exposición de la palabra que dio Jesús? Si ya lo conocían y sabían de su necesidad, ¿por qué, teniendo compasión de él, por qué no lo llevaron otro día y en otro momento? Tenía que ser ese día, a esa hora y en ese momento, porque ellos estaban tramando que él lo sanara. Con ello ellos buscaban que se transgrediera el día de reposo. Un pasaje paralelo a esta historia está en Marcos 3, versículos 3 y 4. Marcos 3, 4 y 5, perdón. Marcos 3, 4 y 5. Dice así: entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Es simple esta pregunta. Es simple. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? Y acaba de enseñar el Señor Jesús que si se te cae tu oveja, la vas a sacar aunque sea día de reposo. ¿Implica trabajo? Pues ya vimos en aquella ocasión todo lo que implica trabajo para ellos. Pero sabemos que no estás haciendo un trabajo para obtener una remuneración. Es un trabajo para hacer el bien a una oveja. Si va un burrito ahí y se cae con todo y carga, ahí lo vas a dejar hasta el día siguiente. Lo levantas. Si ves a una persona caída, pues lo que menos deberíamos de hacer es ayudarlo a levantar. Entonces era una pregunta simple, pero ellos guardaban silencio. No querían contestar. Y versículo 5, y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos estaban en silencio, seguramente estaban furiosos, pero también confundidos, no sabiendo qué responder. Mientras Jesús tiene esa indignación justa y una ira santa, triste también por conocer la dureza de sus corazones, que no se atrevían tal vez a reconocer que sí estaban equivocados, que sí las leyes de los ancianos, las tradiciones humanas, pues sí tenían fallas. Sí, está bien, lo reconocemos, Señor Jesús, perdónanos, sana no solo a este hombre, sino hay miles de hombres más, ¿los puedes sanar hoy, ya que están aquí reunidos? No, guardaron silencio, y lo que nos dice nuestro pasaje de Mateo 12:14 es que ellos salieron. Mateo 12:14, pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. Otro pasaje paralelo está en Lucas 6:11. Lucas 6:11.
nos ilustra un poco más de lo que estaba pasando por las mentes de los fariseos. Dice así: pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podían hacerle a Jesús. Ya no estaban, bueno, ahí la traducción y viendo la palabra, eso de hacer planes, no es tanto ponerse apenas a pensar qué vamos a hacer. Ellos ya sabían qué hacer. Sabían que tenían que destruir a Jesús, o más bien querían destruir a Jesús. Ahí se tomaron un momento más bien para plantearse cómo. Intentamos esto al principio cuando vimos comiendo en los espigas y no funcionó. Intentamos lo del hombre de la mano seca y tampoco funcionó. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y ahora, ¿qué podemos hacer para destruirlo? Marcos, regresamos al pasaje paralelo, Marcos 3:6 nos dice cuál fue una de esas vertientes que tomaron. Marcos 3:6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Los herodianos y los fariseos eran opuestos. Los herodianos, muy liberales, no se preocupaban mucho de la ley de Dios, y los fariseos todo lo contrario. Pero dicen por ahí que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que Jesús también no le había caído muy en gracia a los herodianos. Y entonces ellos dijeron: ¿qué nos queda? Ir con los herodianos. Vamos con ellos y entonces vamos a pensar cómo hacerlo caer, cómo destruirlo. Dice un comentario del hermano MacArthur: los fariseos habrían matado a Jesús en el mismo acto si Roma no les hubiera restringido infligir la pena de muerte, o también si no hubieran tenido miedo de las muchas personas que seguían y admiraban a Jesús. El término griego del cual se traduce consejo incluye la idea de llevar a cabo una decisión ya tomada. Los enemigos de Jesús estaban ya decididos a destruirle. La única decisión que quedaba tenía que ver cómo hacerlo. Fin de la cita. ¿Qué pasaba mientras por la mente de Jesús? ¿Se iba a quedar ahí para decirles: bueno, ya me perdonan? Bueno, sí razonaron bien, ¿es lícito o no es lícito? ¿Qué vamos a hacer? Yo pienso un poquito en Jesús, como sanó a él y bueno, se levantó y siguió. Acabó el culto o acabó el tiempo de la sinagoga, pues vámonos y sigamos. Y fíjense lo que pasa ahí, Mateo 12:15, ya propiamente del pasaje de esta mañana. Mateo 12:15. Pero Jesús, sabiendo que, pues los planes que estaban tramando contra él, dijo: bueno, quiébrense la cabeza, sigan pensando qué pruebas y qué piedras en el camino me van a poner. Yo tengo que seguir adelante. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos lo siguieron. Y uno diría: bueno, está bien, acaba la jornada, o bueno, ya pasó el peligro. Sanó a un hombre de la mano seca. Jesús, bueno, sé prudente, ya no des pauta a que te sigan pues persiguiendo, ¿verdad? O sea, pues ¿cómo les das cuerda? Pero ¿qué pasó ahí? Eso me impresiona. Muchos lo siguieron y lo sanó a todos. O sea, por si no fuera poco la acusación de sanar a un hombre, bueno, acúsenme por sanar a todos. Está también él reivindicando que es lícito hacer el bien. Señor, se me cayó una sola oveja, pero nada más es una, ¿la puedo sacar? Está bien, sácala, porque ya si son dos, ya no puedes. ¿Te fijas? Señor, se me cayeron 2, se me cayeron 100. Pues ve y sácalas. Ve y sácalas, ¿cuál es el problema? Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Con lo cual está concluyendo también Jesús
diciendo, yo soy el Señor del día de reposo. El día de reposo es para adorarme, para glorificarme, para hacer mi voluntad. Si sanar a las personas es hacer la voluntad de Dios, hazlo. Si visitar a las personas es la voluntad de Dios, hazlo. Si consolar a las personas es hacer la voluntad de Dios, ese día hazlo. Entonces el Señor Jesús se retira. Y vamos a ver cómo, en un comentario también aquí de nuestro hermano MacArthur, qué implicación tenían estos milagros. Los milagros de sanidad que hace Jesús, dice el hermano MacArthur, demostraron su poder divino, pero también demostraron su amor divino y su compasión divina por el sufrimiento de las personas. Él los curó para revelar el corazón amoroso de Dios, el cual continuamente se extiende hacia aquellos que están heridos, cargados y perseguidos. Las personas a las cuales Jesús curó eran despreciados y rechazados por los escribas y fariseos, así como por los sacerdotes también, que Dios había establecido como un medio para acercarlos hacia Él mismo. Los dirigentes religiosos estaban interesados en los ricos e influyentes y no en los enfermos, pobres, marginados de la sociedad. Fin de la cita. Recuerdo también cuando el Señor Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Está el hombre que fue atacado y quedó ahí tirado, medio muerto. Y pasan pues de la élite de los judíos, ¿verdad? Pasa un sacerdote, pasa un levita, pasan los judíos y lo ven y dicen, pues por no contaminarme, porque la ley dice que no debo contaminarme. Soy un levita, soy un servidor de Dios, no puedo hacerlo. Están dando más honra a la ceremonia o al mandato o a la tradición que hacer el bien. Hasta que llega este samaritano que ni conoce la ley de Dios, termina haciendo la voluntad de Dios, termina teniendo compasión por las personas. Ahora, cuando ocurre esto, versículo 16, el Señor Jesús sana a todos, pero les pide una pequeña muestra de discreción. Versículo 16, y les advirtió que no revelaran quién era Él. Y nos dice ahí el propósito, el para qué, versículo 17, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, y ahí viene la profecía de Isaías. El Señor Jesús está pidiendo que no revelen quién era Él, porque de por sí la gente lo hacía. La gente no respetaba mucho ese acuerdo de privacidad, y ellos hablaban de su fama. Jesús me sanó, Jesús lo hizo, ve y también te va a sanar a ti. Ve, porque antes de que se vaya de la ciudad, persíguelo hasta que no te sane. Y bueno, ya se fue, pero fue a tal ciudad, córrele, vamos y invita, llama a todos los que conozcas, porque tenemos que ir a verlo para que sean sanados. El Señor Jesús no buscaba una gloria pública. Ahora, como Dios, está bien que Dios sea glorificado, que Dios sea adorado, que Dios sea alabado. Está bien, Jesús es Dios. Sí, ¿por qué en ese momento no quiso quizá la gloria, la adoración, la fama, por así decirlo? Cuando en otros pasajes vemos que el Señor dice que su nombre será glorioso hasta los confines de la tierra. Y cuando el Señor salvó a Israel de Egipto, dijo, todo mundo me conocerá, todo mundo sabrá quién soy yo, que los saqué de la tierra de Egipto con brazo fuerte. Y esto es hecho visible para que todos lo sepan, pero aquí Jesús parece que quiere esconder un poco eso. Si bien Él lo estaba haciendo con todos los que se encontraba, porque no se ve que hubiera tenido una restricción.
Se ve que a todo aquel que venía a él y lo buscaba, lo sanaba, aunque no regresaran a agradecerlo, como pasó con ¿eran ciegos o eran leprosos? Los leprosos, ¿verdad? Fueron 10 y solo regresó uno. Así va pasando en cada episodio que vemos los encuentros con Jesús. No vemos que alguien le haya dicho, bueno, no, a ti no tengo ganas de sanarte. Hoy no estoy de humor. Hoy no. Incluso se ve que ya estaba cansado, que ya había recorrido la jornada, que tal. También quería estar solo. Quería tener esa comunión con Dios, pero hasta que despedía al último, ya entonces se iba en soledad, se iba al monte o a la barca. Vámonos. El Señor Jesús intencionalmente no quiso recibir esa gloria hasta no haber cumplido su misión en la tierra. Como se va a describir en este pasaje de Isaías que leímos también hace ratito en el 42, aquí está un fragmento en donde Dios mismo es el que lo está exaltando ahí. ¿Y qué preferimos nosotros, hermanos? ¿Que los hombres nos alaben o que sea Dios el que nos exalte? ¿Qué prefieres? Pues muchos prefieren o muchos se quedan con la gloria solamente de los hombres. Debemos aprender a distinguir eso, porque tiene mucho más valor que Dios nos reconozca a que los hombres nos reconozcan. Aquí Jesús está entendiendo eso, que Él viene como un siervo. Él tenía una misión que cumplir. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí el Señor Jesús reconoce que la misión que Él tiene es de ser siervo. Él, siendo igual a Dios, bajó al mundo, y lo que los teólogos más bien están de acuerdo no es que se vació de Dios, sino que más bien se cubrió con un velo. Esto es su humanidad, y entonces lo que vimos fue a un hombre, pero Él era Dios y seguía siendo Dios en toda su plenitud. También Él restringía su propia divinidad en algunos aspectos, y aquí se hace semejante a los hombres, se humilló Él mismo y se hizo obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Como tal, en este pasaje de Isaías, si ustedes pueden ver todo el libro de Isaías, en diferentes ocasiones se le llama siervo a Jesús, pero también se le llega a llamar siervo al mismo pueblo de Israel. También en otros pasajes se le llama siervo a Moisés. También a David se le llama siervo. Al mismo Isaías se le llama siervo. Inclusive a algún rey como Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Ciro, el rey de los persas, también el Señor Jesús les llama siervo. Pero esta es una connotación especial para un siervo que había de venir, que fue enviado por Dios y que venía en la calidad de ese servidor absoluto de Dios a cumplir la obra de Dios, algo que solamente Dios podía hacer y que lo encomendó a alguien
de total confianza. Si bien Dios hace la obra también a través de los hombres, es Dios mismo el que está con los hombres, el que llena a los hombres de su espíritu, les da la guía, el poder y la facultad de llevar a cabo lo que se encomendó. Aquí lo que estamos viendo es algo mucho más grande que simplemente un hombre guiado por Dios. Es el siervo enviado por Dios. La palabra siervo aquí es traducida como un muchacho, un niño. Básicamente esta es la traducción, un niño, pero a su vez un niño que sirve, un niño que es un servidor. Un mozo podría ser una traducción correcta. Y bueno, veamos qué características también nos dice Dios acerca de este siervo. Dice versículo 18. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Hasta ahí podríamos poner como primer característica de este siervo que es exaltado y amado por el Padre. ¿Podemos ver esto en la vida de Cristo? Sí. Lo vemos en el momento cuando fue bautizado, ahí en Mateo 3:17. Cuando él está ahí saliendo del agua, dice Mateo 3:17, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Señor está totalmente complacido en su Hijo, en su siervo. Este Hijo es completamente amado por el Padre y respaldado por el Padre. También, como acabamos de leer en Filipenses 2, versículos del 9 en adelante, dice que Dios lo exaltó. Una vez que cubrió esa faceta de siervo, que se humilló a sí mismo y que fue a la muerte, entonces Dios lo exaltó, lo llevó ante su propio trono y le dio el poder y el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Interesante, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Acompáñenme rápidamente a Isaías 42:8. Isaías 42:8. Intentaremos ver lo que algunos llaman la ley de no contradicción de las Escrituras. Esto es que la Biblia no se contradice a sí misma. Isaías 42:8. Dice así: yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a las imágenes talladas. ¿Quién está hablando aquí? ¿Dios? ¿Jesús está hablando ahí? En la semana nos platicaba nuestra hermana Moni, ¿verdad? De que un niño al escuchar el nombre Jehová dijo, ay, yo no había escuchado ese nombre. ¿Y él quién es? Él estaba más familiarizado con Jesús. Entonces la hermana Moni le responde, es el mismo. Jehová, Jesús, es el mismo. Es el mismo. Y bueno, ya tal vez próximamente tenga más dudas. ¿Y cómo que es el mismo? ¿No? ¿Cómo que aquí tiene un nombre y acá otro? Bueno, yo les pregunto, les transmito esa duda, esa inquietud, ¿verdad? ¿Es el mismo? Sí, aunque aquí para la mente humana pues resulta difícil, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con el concepto que llamamos Trinidad? Hay ocasiones donde habla el Padre y hay ocasiones donde habla el Hijo. Y siempre habla el mismo, pues entonces no estamos hablando de un diálogo, sino de un monólogo. Alguien hablando solo. Son dos personas. Sí, el Padre habla. Sí, el Hijo habla. Sí. Aquí si lo vemos en un sentido estricto, el que está hablando es el Padre en Isaías 42:8.
Yo soy el Señor, ese es mi nombre y mi gloria a otro no daré. Regresando a Filipenses 2:9, por lo cual Dios, el Padre, también lo exaltó hasta lo más alto. No hay otro lugar en donde a Dios se le llama el Altísimo. ¿Por qué? Porque no hay nada encima de Él. No hay nada que pueda estar más arriba que Él. Y dice ahí, Filipenses 2:9, Dios exaltó a Cristo hasta lo más alto. ¿Qué es lo más alto? Pues hasta el lugar de Dios. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Isaías dice, yo soy el Señor, el amo, Adonai. Ahí está diciendo Jehová en el sentido literal de la palabra. Yo soy, el que existe, el que creó todo, de mí ha brotado todo, el dueño, el amo, el soberano. Y acá dice en Filipenses que el Señor está, el Padre está llevando al Hijo hasta lo más alto y le está dando un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Dios el Padre, Jehová, o el Señor, o Adonai, el soberano. Dice el versículo 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el yo soy, que Jesucristo es Yahweh, Jehová, el tetragramatón JHWH, para gloria de Dios el Padre. Si Dios no le da la gloria a nadie, si Dios no le da su nombre a nadie, entonces este pasaje, ¿a qué se está refiriendo de quién es Jesús? La ley de no contradicción nos tendría que llevar a decir, no hay nadie a quien Dios exalte. No hay nadie a quien Dios exalte al nivel de Dios que no sea Dios, que no sea Él mismo. El problema con otras religiones, con otros grupos de personas que toman la Biblia y utilizan la Biblia y han descuartizado la Biblia, es que no le dan ese honor a Jesús, el honor de que Jesús es Dios. Pero sí le dan gloria, sí le cantan, sí lo alaban y oran en su nombre. Pero si Él no es Dios, lo que están haciendo es idolatría. Están despojando a Dios de la gloria para dársela a un hombre, a una creación de Dios, a una criatura de Dios. Quizá la criatura más alta, el primogénito, el primero de todos. No es así como se debe entender ese pasaje. Él es el primogénito porque es el más importante. El más importante para el Padre, en donde hay su deleite y su amor propio. ¿Estás sintiendo esa adrenalina y ese sudor que estoy sintiendo yo, o será solo el calor? Pero es Cristo el incomparable, no hay otro como Él, porque Él es Dios. Solo Él es Dios. Cristo ha recibido ese honor y lo tenía desde antes de bajar, desde antes de venir a cumplir esa función de siervo. Él estaba en esa perfecta comunión con el Padre y una vez que cumple esa misión, es elevado por el Padre otra vez a su lugar original. Esto es, el Señor Jesús no ganó una gloria posterior, simplemente la recuperó, la tenía. ¿Vale? Nunca la perdió, siempre fue Dios, tampoco se despojó de ser Dios. Decíamos que si Él podía pecar en la vez pasada, no saliéndonos del tema, pero es Dios. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede quebrantar la ley, no porque Él esté sujeto a la ley, sino porque Él es la ley. Él es Dios. Dios exalta entonces a su siervo. Fue enviado, vino a cumplir la voluntad del Padre, lo hizo de manera perfecta, de manera cabal, y Él exalta a Dios, a Cristo, por encima de cualquier otro ser. Solo Dios debe ser adorado. ¿Tú adoras a Jesús o al Padre?
En resumen, adoramos a Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que muchas veces también tendemos bueno, pues no sé, ¿verdad? No sé cómo llamarlo, cómo tratarlo. Es Dios, debe y merece ser adorado. Ahora, también se menciona que fue elegido y ahí también podemos tener una confusión. Bueno, entonces Dios estaba ahí en la eternidad diciendo, ¿quién podrá defendernos de que el pecado entró en el mundo y ahora quién podrá ir y salvarlos? Vamos a designar a alguien. Y bueno, sí se designa a alguien, pero esto es más, no en un sentido a ver, voy a ver quién puede, quién tiene chance, quién estará disponible, sino es elegido como un decreto, como una determinación en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde antes de que el tiempo comenzara, en lo que se conoce como la eternidad pasara, emitieron el decreto de Dios. El decreto de Dios que se extiende y lo vemos como plural, pero es el decreto de Dios en un sentido así de deseo que esto exista. ¡Fum! Y todavía no fue creado nada, pero en su mente lo estaban determinando, lo estaban planeando. Y fue esa determinación de que Cristo sería el Salvador de los hombres. Dios el Hijo llevaría a cabo esta función, lo cual nos mete también en otro dilema. Y el Señor, Dios el Padre y Dios el Hijo no están reaccionando a lo que los hombres hacen. Esto es, Dios crea al ser humano, lo pone en el jardín del Edén y peca. ¿Qué haremos ahora? Algunas posturas doctrinales creen que a raíz de eso entonces ahí elaboraron un plan y dijimos, pues vamos a hacer esto. La doctrina que creemos nosotros es que eso ya estaba desde antes de la eternidad como un decreto determinado por Dios de que iba a ocurrir, tenía que ocurrir, y la salvación se iba a manifestar por la muerte de Cristo por los pecadores. Dios entonces, en su plenitud, hace este decreto y simplemente se ejecutó. El Hijo fue enviado, honró al Padre, regresó siendo exaltado por el Padre y ambos tenían esa honra mutua, recíproca. El Hijo honra al Padre y el Padre honra al Hijo. También nos dice el versículo 18, en la segunda parte, sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Hermanos, nosotros podemos tener dudas, podemos tener dificultades para explicar si el Espíritu Santo está en nosotros o no. ¿Y qué manifestación vamos a dar? A ver, demuéstramelo, Moisés, que el Espíritu Santo está en ti. Es difícil. Podemos a veces decir, caray, ¿sí está o no está? ¿Cómo enseñarle a otra persona? Mira, si tú crees en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él colocará su sello sobre ti, y entonces el Espíritu Santo viene a ti. ¿Creíste? Sí. Pues ahí está el Espíritu. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero no tiene que pasar algo espectacular, algo que no pasó nada. No entró bien. A ver, otra vez. ¿Cómo dices que se hacía? ¿Cómo? Ahí está. Muy bien, ya pensó, ya dijo. ¿Cómo? El Espíritu Santo que mora en él es el que le va a acusar de sus pecados. Va a decir, Moisés, no estás haciendo lo que Dios dice. Nos redarguye de pecado. Nos anima, también nos ayuda a hacer buenas obras. ¿Cualquiera puede hacer buenas obras? Sí, pero lo que determina también es que esas obras, si son buenas,
terminan por glorificar a Dios, terminan siendo hechas en fe. Y eso solo lo logra el Espíritu Santo. Sí puede haber una cierta confusión, un cierto engaño de decir, pues hago buenas obras, pues estoy consciente de mis pecados. Y bueno, todo tiene que ver también con nuestro contexto. La conciencia sirve para eso. Tú sales al mundo y le preguntas a la gente, ¿usted es pecador? Pues sí, sí lo soy. Poquito, pero sí soy. O algunos te dicen, soy el peor de los pecadores. Hay una conciencia. Bueno, el Espíritu Santo no es solamente ese grillito que te va a decir, por ahí no, Pinocho, es por acá. Es mucho más. A ese grillito le puedes hacer así y te deshaces de él. El Espíritu Santo no puedes huir de él, aunque se le puede contristar. Se va a ir rechazando, se va ignorando, no lo vas escuchando, vas también endureciéndote y qué difícil es. Pero está el Señor ahí, está el Padre, está el Espíritu ha puesto en ti y tu vida será diferente. Ahora, ¿quién mejor ejemplo que el Señor Jesús para decir que estaba lleno del Espíritu Santo? Ahora ahí nos podemos meter en un montón de temas, porque podríamos decir, bueno, entonces Jesús sí fue 100% hombre y su espíritu pues era como el nuestro, y entonces su espíritu estaba muerto en sus delitos y pecados y él necesitaba recibir el Espíritu Santo. ¿Sí o no? No. Desde el comienzo él tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él no necesitaba ser salvo. Su propia humanidad sí tenía necesidad de esa comunión con Dios, pero se suplía con su propio espíritu, aunque el mismo Señor, como dije hace rato, se fue restringiendo. Él podía decir, en mi humanidad necesito del espíritu, pero yo soy Dios, yo tengo el Espíritu, ¿para qué voy al Padre? ¿Para qué dependo del poder del Espíritu Santo? Porque la Biblia claramente expresa que Jesús hacía las cosas en el poder del Espíritu Santo. Jesús, no es mucho darle vuelta a las cosas. ¿Por qué orabas, Jesús? Si tú eres Dios, ¿por qué orabas al Padre? En esa humanidad también, poniéndonos ese ejemplo de esa dependencia, todo humano necesita relacionarse con su Padre. Él se refugiaba en su Padre como humano, buscando al Padre. Y también las cosas que hizo las hizo en el poder del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 10, versículo 38. Se está dando testimonio acerca de Jesús, se está predicando acerca de él. Hechos 10, 38. Se dice esto. Bueno, desde el 37 vamos a leer porque ya la frase está empezada. Hechos 10, 37. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También Isaías 61, 1 y 2, refiriéndonos precisamente a la labor también de Cristo o del siervo de Dios. Este texto que dice en Isaías, después Jesús lo toma, lee esa porción en la escritura en una sinagoga ahí en Nazaret y termina diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Jesús entonces fue ungido por Dios con su Espíritu, no para salvación como
pasa con todos nosotros, sino para este ministerio especial. Además sabemos que el espíritu que tenía Cristo no estaba muerto, era el espíritu mismo de Dios Hijo ahí. Ahora, Mateo 4:23 también nos da pautas de cómo él proclamó, qué estaba proclamando. Él fue ungido para proclamar lo que dice ahí en Isaías, pero ya viéndolo prácticamente en el ministerio terrenal de Jesús, en Mateo 4:23 nos dice: Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos también que el Señor no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Él vino a proclamar la justicia y también a cumplirla. La justicia que Dios proclama es la misma ley que juzga y que condena a todos los hombres. Pero al proclamar también la justicia de Dios, que es por fe en aquel que confía en Cristo, se cumple esta proclamación del evangelio del reino. Si nosotros salimos y solamente predicamos al mundo la ley de Dios, pues terminaremos con una lista bien larga de aquellos que han aceptado estar en condenación. Y ese es un ministerio, pero esa es la primera parte. No puedes dejar a las personas así. Si tú empiezas a hablar con alguien y lo llevas a la palabra de Dios y le haces ver que tiene pecados y que Dios es santo y justo y que habrá un día de juicio, vas muy bien, pero no puedes detenerte ahí, no puedes terminar. Bueno, hasta luego, ya me voy. Feliz condenación. No puedes dejarlo así, tienes que ofrecerle la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Todo eso, toda esa condenación la cargó Cristo. Y Cristo vino a proclamar un mensaje: reconcíliate con Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por lo tanto, Él proclamó esa justicia de Dios, pero también ese evangelio que implica la justicia de Dios y la bondad de Dios, en lo que conocemos ya hoy como el evangelio. Tampoco es el evangelio si solo predicas la bondad de Dios. No te preocupes, todos han pecado. No te preocupes, no es necesario arrepentirse. No te preocupes, Dios es tan bueno que Dios va a salvar a todos. Es un falso evangelio lo que estás dando. Se debe dar el evangelio completo. En Romanos 3, 25 y 26 dice ahí: a quien Dios exhibió públicamente, esto es a Cristo, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Este versículo y este texto me encanta porque a veces confundimos la bondad de Dios con la indulgencia de Dios. Muchas veces nosotros perdonamos a la gente y sobre todo a nuestros hijos y absorbemos los costos de lo que eso implica. Pero todo tiene un costo, todo tiene un costo. No podemos simplemente perdonar y ya. El Señor no solamente puede decir te perdono y ya. ¿Qué hacemos con tus pecados? Ya. No. Cristo pagó por esos pecados. Por lo tanto, Dios lo exhibió públicamente como propiciación. Esa palabra es satisfacer la justicia de Dios. ¿Cómo? Con su sangre. ¿Y cómo podemos ser nosotros beneficiados? A través de la fe. Todo esto se hizo como demostración de su justicia. Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió. Pero dice ahí: en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y también el que justifica al que tiene fe en Jesús. También lo veíamos con nuestros hermanos de Fundamentos de la Fe, que es abominación justificar al impío. Que un juez reciba las evidencias de un homicidio calificado y tenga al culpable ahí
alevosía, ventaja, traición. Híjole, estás frito, amigo. Eres libre, vete a tu casa y no peques más, porque soy un juez bueno, amoroso, le voy a dar una segunda oportunidad. Sería un juez abominable, un juez que su justicia daría asco. Es lo que dice ese pasaje. Es abominación justificar al impío, pero es lo que Dios hace. Dios justifica al impío, pero alguien tuvo que pagar. Cristo, Cristo, el incomparable. Me gusta esa palabra, me gusta ese título. Cristo el incomparable. Nadie es como Él. Él siendo justo y siendo santo, cargó tu maldad para que tú, teniendo fe en Dios, puedas ser salvo. Y también Dios pueda ser vindicado de que Él es justo. Y si bien te perdona, alguien pagó el costo. Número 3, versículo 19. Número 3. Bueno, estamos viendo número 1, dijimos que este siervo sería exaltado y amado por el Padre. Número 2, este siervo sería lleno del Espíritu de Dios y proclamaría justicia. Número 3, este siervo será manso y humilde y se compadecerá de los débiles. Aquí en el versículo 19 dice, no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. El Señor Jesús tuvo compasión, fue manso y humilde, como dice Mateo 11:29, ahí versículos atrás. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. El hermano MacArthur hace el siguiente comentario. Jesús no vino para arengar ni persuadir a los demás con el evangelio como un celote. ¿Se acuerdan los celotes? Eran los de un partido radical y extremo que quien no estuviera de acuerdo con ellos lo mataban prácticamente. Jesús no vino a eso. No era un agitador que estaba obligando a la gente a que creyera en lo que él está diciendo. El Señor estaba hablando con dignidad y con control, no usando ningún otro medio de persuasión más que la verdad. Nunca organizó un meeting ni recurrió a engaños, mentiras o maquinaciones, como sus adversarios sí lo hicieron. Y lo vemos ahí en ese pasaje. Salieron para confabular contra Jesús, cómo destruirlo. El camino de Jesús, más bien, termina el hermano MacArthur diciendo, el camino de Cristo era el camino de la dulzura, de la mansedumbre, de la humildad. Nunca trató de conseguir una audiencia y mucho menos un seguidor por medio de la fuerza física, el poder político o la agitación emocional. Vemos a lo largo del ministerio de Cristo que Él tuvo compasión de la multitud. Él las veía como ovejas que no tienen pastor, como personas despreciadas, desechadas de la sociedad. Y bueno, también refiriéndonos a la caña cascada y al pábilo que humea, representa personas cuyas vidas están destruidas, gastadas, listas para ser descartadas y reemplazadas por el mundo, puesto que ya no pueden producir. En el caso de la caña, se utilizaba para hacer flautas. Pero ¿qué pasa si se cascaba una rajadura por ahí? Ya sonaba ahí como la de los memes, ¿verdad? Del Titanic. Ahí de, Ya una flauta que ya no sirve. ¿Qué hacían? Bueno, pues dásela a los niños, terminarán de destruirla. Písala, deséchala. La mecha, el pábilo ya está así, pues ya deséchalo, pon uno nuevo. Ya no, ya sácalo. Entonces, mientras que para el mundo y la sociedad hay personas desechadas o desechables, para el Señor no. El Señor vino y tiene compasión de las personas y quiere trabajar en ellos.
quiere estar ahí con ellos. Muy bien, entonces el Señor es manso y humilde y se compadecerá de los débiles. Y lo vimos también en Isaías 61, cómo iba a abrir las puertas de la cárcel, iba a dar vista a los ciegos, iba a sanar a los quebrantados. Y todo eso fue lo que el Señor Jesús hizo y sigue haciendo. ¿A ti el Señor Jesús te ha sanado alguna herida? Todas, dice acá la hermana. Amén. No, no solo una ni dos, todas. ¿El Señor puede sanar tus heridas que aún no te llegan? Sí. El Señor estará ahí contigo en tu debilidad, en tu quebranto, en tu soledad, en tu tristeza. Y no solamente para ganar votos como ahora puede estar de moda, ¿verdad? No solamente para quedar bien, sino porque en verdad está interesado en ti. Y no te va a dar por tu lado. No te va a decir como en la psicología, bueno, pues si esto para usted está mal, pues sáquelo de su vida. Y si esto para usted está bien, pues hágalo. Total, usted es el Dios de su vida. Te va a decir, esto está mal y esto está bien. Y tal vez estas heridas han llegado porque has actuado mal y lo tienes que enfrentar. Pero el Señor va a estar ahí también para sanarte. Si bien, como decían hace rato, te va a recordar tus pecados, pero también te va a recordar en dónde hay perdón y a dónde puedes acudir para que seas limpiado, perdonado y que el Señor siga adelante contigo. Último punto, número 4, características de este siervo. Consumará la victoria y dará esperanza a las naciones. Y esto está en el versículo 20, la segunda parte y 21. Dice ahí, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Recordamos que Jesús, estando desde la cruz, clamó algo muy importante para nosotros. Consumado es. Consumado es. Y ahí entregó el Espíritu. Él acabó su obra. Él llevó a cabo la consumación de su vida de justicia, muriendo en la cruz como un pecador, pero no por él, sino por haber cargado el pecado de todos nosotros. Él terminó su vida en victoria porque también conquistó la muerte, quitándole ese aguijón. Dice Pablo en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él obtuvo la victoria por su vida de sumisión como un siervo, viviendo de manera justa, santa, llevando a cabo toda la ley de Dios, tomando sobre sí el pecado de todos nosotros, muriendo como expiación, cumpliendo a cada detalle lo que estaba puesto ahí para el perdón de los pecados, y termina obteniendo la victoria, esa victoria que lo exalta sobre todo hombre y lo pone en el lugar y en el trono de Dios como Dios para ser adorado por todos. Gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo. Concluimos en que Cristo Jesús es el Señor, es nuestro Dios, es aquel digno de adoración, porque Él nos salvó, Él nos guía, nos sostiene, nos ayuda, está con nosotros, tiene compasión. Este siervo vino a rescatarnos, sin Él no tendríamos esperanza ni salvación. Él es Dios, justo y santo, misericordioso y paciente para con nosotros. Amén. Oremos. Oh Padre, enviaste a tu Hijo Cristo en ese decreto antes de la eternidad, y estuvieron de acuerdo en ese orden, en los tiempos, en tu llegada.
Y fue glorioso, Padre, ni antes ni después. En el momento preciso vino Cristo, cumplió la ley a cabalidad, dio a conocer tu nombre a las naciones, se sometió a la voluntad de su Padre en todo momento. Fue ese siervo sufriente, ese siervo que fue puesto como expiación por nuestros pecados. Pero ahora es ese siervo que fue exaltado hasta lo más alto. Ese siervo que aún hoy sigue dando esperanza y dando victoria a miles, a millares, a millones. A donde este evangelio sea proclamado, brinda esperanza para todo aquel que cree. Señor, te rogamos que sigas salvando, que sigas llevando esperanza por medio de este mensaje y que Cristo siga siendo adorado y exaltado en cada lugar por personas que han sido salvados por Él, por personas que han sido apartados de su vida pasada para ahora ser consagrados para ti, por iglesias que proclaman tu nombre cada día, en cada momento, y que se reúnen a recordar tu sacrificio con el memorial de la Santa Cena, que se reúnen a cantarte alabanzas porque solo tú eres digno de que cantemos con todo el corazón celebrando tu victoria. Solo tú eres digno de que lleguemos temprano los domingos, de que apartemos este día, de que dejemos todo lo que tenemos por hacer y consagremos a ti esta mañana y este día en general a adorarte, a hablar de ti a otros, a regocijarnos con nuestros hermanos porque tú nos has salvado y porque también nos reunimos aquí como esa casa de oración en donde venimos y te suplicamos que nos ayudes, que nos sigas guiando, que nos perdones, que nos limpies y que sigas llevando este evangelio a todas las naciones. Padre, glorifícate. Cristo te ha glorificado con su vida, con su muerte, con su resurrección, y aún ahora Él como el Señor te sigue glorificando. Tú eres un solo Dios en esas tres personas a las cuales también alabamos y glorificamos. Te amamos, Señor, te amamos, Padre, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.